Profe, Sí, lo escucho. ¿en qué formato se entrega la prueba? En dos formatos. Tiene que entregar un informe, lo puede entregar en Word o PDF y tiene que entregar la planilla Excel. Ya, profe, gracias. Ya. Para comenzar, lo que me solicitan de este trabajo es calcular la profundidad de flujo. Z igual a 1. ¿Qué otros datos me entregan? Igual 0.3 metros. Y 0.2% U litro segundo de 0.013. Y la incógnita acá es el valor de I. Ya. ¿Cómo creen ustedes que comienzo? ¿Cómo puedo obtener I? ¿A través de qué ecuación? ¿El, el caudal de Manning, o no? Ya. A través de la ecuación de Manning. Sí, sí. Caudal igual A por radio hidráulico 2/3 partido por N y por raíz de la pendiente. Bueno, comencemos. ¿Cuánto vale el área? Área. Porque al final lo que tenemos que hacer es esto. ¿B más cuánto? Vamos a avanzarnos porque si no, no vamos a terminar el taller o el ejercicio. Ya, eso vale el área y eso vale el perímetro. ¿A qué corresponde eso? Al radio hidráulico. Al radio hidráulico. Listo. Por lo tanto, puedo dejar las cosas expresadas en función de I, que viene siendo la altura, ya que todo el resto de datos los tengo. ¿Cuánto vale el caudal? ¿El metro cúbico, no, profe?
¿Qué creen ustedes? Que sí, ¿Y por qué sería metro cúbico? porque las unidades del canal están en metros. Ya. ¿Pero la unidad del canal o la unidad dentro de la ecuación? Dentro de la ecuación también. Ya. Entonces, como el área, el perímetro y la ecuación está formulada para que esté expresado todo en metros. Por lo tanto, ¿cuánto vale el caudal? ¿A cuánto hay que darle? 0,1, ¿no? Ya. Entonces, 0,1 metro cúbico segundo. Eso sería igual al área. El área es igual a la base por, ¿por cuánto? ¿O más cuánto? ¿Cuánto vale Z? 1. Por lo tanto queda I. Y todo eso por I. Todo eso por I. Y tengo el área. N de Manning 0,013. Radio hidráulico. Lo mismo 0,3 más 1 por I por I. Y el perímetro era B, que es 0,3, más 2 veces I raíz de 1 más 1 cuadrado. Raíz. Y todo eso elevado a 2 tercios y por raíz de ¿cuánto? ¿Cuánto vale S sub 0? Sería 0,002, ¿no? 0,002. Ya. Por lo tanto, una vez que despejo esa ecuación, y aproximadamente 0,22 metros. ¿Ya? Entonces ahí despejo la profundidad. ¿A qué tipo de escurrimiento correspondería esa altura? ¿Qué valor me entrega la ecuación de Manning?
Escurrimiento crítico. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Esa altura a qué corresponde? ¿A una altura crítica? No, una altura normal, ¿no? Altura normal. Y aquí les quede claro eso. Esa es la altura del escurrimiento normal que debiera tener el cauce en estas condiciones. Ya, una vez que obtuvimos eso, me van a pedir otra condición, que es colocar una estructura de caída inclinada a lo largo de un canal para disipar energía. ¿Qué es lo que pasa ahí ahora? La sección transversal es B, lo mismo 0,3, ¿ya? Pero el Z cambia, el Z va a ser igual a 2. ¿Qué pasa si cambio el Z? Con los datos, con la altura sobre todo. Debería subir. ¿Debería aumentar la altura, dice usted? Ah, no, debería disminuir. P igual 0,3 metros. Y ahora el Z igual a 2. Todo el resto de datos se mantiene igual, el mismo N, el mismo caudal, porque en realidad es el mismo canal que va a tener una caída inclinada, ¿ya? Es decir, va a tener un mayor pendiente para poder generar un resalto y una disipación de energía. Me piden encontrar la pendiente de la estructura de caída para desarrollar un número de flow igual a 6. Encontrar la pendiente de la caída para desarrollar un número de flow igual a 6. Eso es antes del salto hidráulico. Si no hiciéramos una idea de lo que va pasando en realidad, íbamos con el canal con una altura normal, pendiente de 0,2%, y nos están pidiendo ahora una estructura de caída con mayor pendiente para que el flujo que se desarrolle genere un resalto acá. Obviamente, si esto va a tener mayor pendiente, el escurrimiento va a ser en menor altura, va a tener mayor velocidad, y al tener mayor velocidad debiera aumentar mi número de flow. Pero aquí me están indicando que yo debo tener un número de flow específico para lograr cierto porcentaje de disipación.
Por lo tanto, nos vamos por la ecuación que expresa el caudal. Que es el flow al cuadrado. Y comenzamos a anotar los datos. ¿Cuánto vale el flow al cuadrado? ¿Cuánto? 36. Ya. Entonces ese es nuestro primer dato, 36. Y lo igualamos al resto. El caudal ya sabemos que es 0,1 al cuadrado. B, ya, el B corresponde al espejo de agua, por si acaso. No es el mismo B minúscula. Ese B en otra bibliografía lo van a encontrar también como T. Y es la distancia del espejo de agua. O la superficie del agua. Ese B equivale a 0,3 más 2 por Z, en este caso 2, e I. Y G, no, 9,81 por el área. El área se saca de la misma forma que acá. Por lo tanto, 0,3 más Z I por I. En este caso Z vale 2 ahora, por lo tanto aparece. Por I, por I. Y todo eso al cubo. Despejando el valor de I, la altura corresponde a 0,059 aprox. Es decir, a 6 centímetros. Pasé de tener una altura de 22 centímetros a una altura de flujo de 6 centímetros. Ahora que tengo la altura de esta caída o inclinación, para desarrollar un número de flow igual a 36, con estas condiciones, recuerde que el número de flow está directamente también relacionado con la velocidad. ¿Ya? Entonces, si me piden encontrar la pendiente, ¿qué ecuación tiene la pendiente también involucrada para poder yo despejar? Sería la misma ecuación de caudal, ¿cierto? Ya. Expresada simplemente ahora en términos de pendiente. La ecuación de Manning reordenada es igual al caudal por n área radio hidráulico a 2 tercios. Todo eso al cuadrado.
Ya, por lo tanto, si empezamos a ordenar los datos, tenemos que la pendiente va a ser igual a el caudal como 1 por n 0,013 área y radio hidráulico. Como ya tengo la altura, ya, puedo obtener los valores de área y de perímetro. El área es igual a 0,025, el perímetro es igual a 0,56. Por lo tanto, el radio hidráulico corresponde a 0,044. Y eso lo expresamos acá. El área 0,025 0,044 el radio hidráulico elevado a 2 tercios, y todo esto al cuadrado. Eso nos da aproximadamente 0,178. ¿Ya? Digamos que ya 18% casi. Por lo tanto, pasamos de una pendiente de un 0,2% a una pendiente del 18% en la caída. Para el mismo caso, ya, ahora tenemos que repetir el mismo ejemplo del caso 1, pero ahora para la condición de la parte 3. Ya, porque digamos que esto fue la parte 1, esto fue la parte 2, y ahora vamos a ver la parte número 3. Por lo tanto, tenemos las mismas condiciones de caudal. El caudal se mantiene. Vamos a mantener la misma base, que es 0,3 metros de ancho. Pero ahora la condición es que la parte número 3, el canal va a ser rectangular. Ya no va a tener talud. Y esto va a ser después del agua abajo del resalto o de salto hidráulico. Por lo tanto, con esta nueva condición, nuestra nueva incógnita otra vez es I, la altura. Ya. Como en esta condición de velocidad, nosotros ya llevábamos el asociado un número de Freud, ocupamos el mismo número de Freud para poder despejar y, o sea, no tendríamos para qué hacerlo con la ecuación de la condición normal,
porque la condición normal aquí no se ve de inmediato. La condición normal va a alcanzar mucho más abajo del resalto. Ahí se va a volver a estabilizar la altura. Recuerden que el resalto lo que produce es que aquí hay un aumento de la altura que después se sigue convirtiendo en ondas hasta que se vuelva a normalizar el flujo. Entonces, con la misma ecuación del flow al cuadrado, teniendo los datos de caudal T, ¿ya? Al cubo y G, podríamos determinar nuevamente el nuevo valor de I. Tengo los mismos 36, caudal de 0,1, 0,3 vale T ahora. Recuerden que este es el valor de T. Vale lo mismo que la base en esta condición, porque es rectangular. Y el área pasa a ser los mismos 0,3 por I al cubo y por G, 9,81. Eso entrega un valor de I igual a 0,068. Digamos que casi 7 centímetros. ¿Qué es lo que se podría haber hecho también? Teniendo el caudal unitario, que es Q partido por B, que es igual a los 0,1 partido por 0,3. Metros cuadrados segundo. Lo podría haber colocado en la ecuación de flow normal, que es igual a 6 caudal. Ya, ahora es I. Porque se coloca nuevamente I acá, o 1, como quieran llamarlo, porque recuerden que el número de flow va en función de la velocidad. Pero la velocidad es igual a Q partido por H o Q partido por I. Unitario, como caudal unitario. Y eso me da el mismo resultado que la parte de arriba. Entonces, como ya tengo la nueva altura para este canal rectangular, le saco la pendiente para saber cuánto es lo que se tiene que desarrollar como pendiente con esta nueva altura. Caudal, N, área, radio hidráulico 2/3 al cuadrado. Eso aproximadamente es 0,24%. Perdón, 24%. 0,24. Que es mayor a los casi 18.
Entonces el canal tiene que ser mayor, el canal que viene después, con respecto a la altura, para que pueda recibir el salto y mantenerlo dentro de los bordes, para que el salto del agua al final no se escape por los costados. Para poder saber las condiciones del salto, podemos ocupar la ecuación de Belanger. Perdón, te llega hasta el número de flow solamente. Entonces, volviendo a este dibujito, nosotros venimos ya con esta fuerte pendiente del 18% para poder avanzar y generar un resalto ya aguas arriba. Pero en toda esta condición donde se mantiene la misma velocidad antes del resalto, pero ya en el otro tramo del canal, digamos que por acá, por aquí aproximadamente, donde ya cambié la sección del canal, ahí la sección del canal rectangular y aquí está trapezoidal, rectangular, trapezoidal, trapezoidal. Aquí en este punto se mantiene aún la misma velocidad, todavía no entra el resalto. El resalto me va a disipar la energía y va a disminuir la velocidad. Por lo tanto, en esta parte me va a entregar la altura del fluido con estas condiciones de escurrimiento. Es decir, con ese número de flow alto, que ya era de 6, con esa profundidad al ser rectangular, porque aquí existe una transición para pasar de trapecio a rectangular, pero con otras condiciones dependientes que corresponden a este tramo ahora. Ya, por lo tanto, al final lo que hice al asumir un número de flow igual al que venía con la pendiente es asumir la misma velocidad, porque el flujo no va a cambiar de velocidad hasta que pase el resalto. Antes del resalto va a seguir con la misma velocidad. Por lo tanto, eso me indicó un valor de H1 o I1. Entonces yo puedo saber a través de la ecuación de Belanger qué es lo que pasa con la altura 2 del resalto hidráulico, o I2 también. Entonces, reemplazando los datos, ya tengo que I2 va a ser igual entonces a la altura 1 que saqué recién, que corresponde a 0,068. Dividido 2. 1 más 8 veces el número de flow al cuadrado, que es 6 al cuadrado, menos 1. Raíz. Y eso me entrega un valor de 0,544 metros aprox de altura. Entonces la parte 2 del resalto alcanzaría una altura de 0,54 metros. Si se dan cuenta, mucho mayor a los 7 centímetros.
decir, en el tramo 3 la pendiente era de 24%, y la altura nueva, acá a este punto, es de 54 centímetros. O sea, pasamos de una condición de 22 centímetros a 6 centímetros en la caída, ahora a 54 centímetros después del resalto. Y justo antes del resalto teníamos casi los mismos 7 centímetros. Ya. Aquí alcanzamos los 7 centímetros como H1. Y como H2, 54 centímetros. Eso para que vean la diferencia de cuánto aumenta de altura el resalto. Por lo tanto, en ese tramo o en ese trayecto, el borde libre tiene que ser capaz de retener ese resalto hidráulico. Por lo tanto, pudiera tener más de 55 centímetros para dejar encerrado o confinado el resalto hidráulico. Ahora, ¿cuánto lo puede dejar confinado? Bueno, eso lo podemos saber ya que podríamos obtener por las ecuaciones que vimos la longitud del resalto, por lo tanto podríamos ver cuánto se desarrolla más adelante. ¿Dudas hasta acá? Por mi parte no, profe. ¿Dudas con el trabajo? Ya, entonces vamos a seguir. Ya. Ahora dentro de la misma conducción, sí, ya. Me están pidiendo que para la misma condición del ejemplo 1, que llevaba un z igual a 1, y una profundidad inicial ahora de 0,4 metros, calcule la profundidad a 20, 40, 60, 80 y 100 metros aguas abajo. Por lo tanto, la misma condición del ejemplo 1, donde B es igual a 0,3 metros. Pero ahora me dicen que la altura que están registrando acá es de 0,4. Cuando en el ejemplo 1 la altura que me daba como resultado era 0,22 anteriormente. Entonces, si el escurrimiento normal era 0,22, algo está pasando aguas arriba que está haciendo una sobreelevación del nivel de fluido en el canal. ¿Ya? Algo está pasando agua arriba. Se puede haber cerrado una compuerta, se puso un vertedero, que está causando una sobreelevación de la altura normal de escurrimiento. Altura normal de escurrimiento o I normal anterior, 0,22. Pero ahora me dicen que visualizaron 0,4 metros. Entonces, que ahora yo tengo la condición inicial. ¿Ya? Me tocaría saber, de alguna forma, con respecto a esa sección, qué tipo de flujo es, para saber en realidad si está sobre
la altura crítica, bajo la altura crítica, y saber qué tipo de condiciones, para empezar a ver un perfil, por ejemplo. Como es trapezoidal, no puedo llegar a usar la ecuación numérica, ya debiera sacarla a través de la ecuación de IC igual Q cuadrado G a cuadrado. También la puedo obtener de la ecuación de flujo cuadrado. Para saber la altura crítica, ¿cuánto tendría que valer Freud al cuadrado? 1. 1. Por lo tanto, si ya tengo las condiciones, 1 va a ser igual a 0,1 al cuadrado, que es el caudal, el valor de B, que son los 0,3, más 2 veces el Z, que vale 1, por I. Eso para que me entregue el valor de B del flujo cuadrado. Recuerden que el flujo cuadrado, vamos a notar igual por si acaso, igual al Q al cuadrado, B cuando es trapezoidal, a Q por G. El área y por 0,3 que es la base, más Z que vale 1 por I al cubo como área y por G 9,81. Expresando los valores de I como IC, porque estoy colocando como dato que el número de Freud es 1 e igual a altura crítica, por lo tanto, y velocidad crítica, despejo IC y me entrega un valor de 0,182 metros. Entonces, la altura de flujo que se registra, que son 0,4 metros, está sobre la altura crítica. Es condición del río en este instante. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Pues ya sabemos que al final es río. Vamos a obtener lo que está pasando aguas arriba con respecto a la altura, porque este ya no es un escurrimiento normal. Recordemos que si fuera un escurrimiento normal, mantendría la altura de 0,22 metros constante. Entonces lo que se hace es dividir la ecuación de Manning en dos términos. En área por radio hidráulica 2/3, que es lo que se ocupa en el término de la pendiente. Y por otro lado se mantiene el caudal por la rugosidad. Bueno, sabemos que en estas condiciones el área por el radio hidráulico es igual a 0,094, porque tenemos la altura y tenemos la sección completa. Por lo tanto tenemos área y radio hidráulico.
Si queremos resumir eso, tenemos área B más Z por I, B más Z por I, que es la misma área partido por el perímetro. B más 2I, 1 más Z cuadrado, a 2 tercios. Reemplazando todos los valores, por lo tanto, me da 0,094. Ahora que ya tengo los 0,094, obtengo la pendiente que se genera en la superficie, la pendiente por fricción. La ecuación, recuerden que es esa. Por lo tanto, la pendiente por fricción es igual a N, que es dato, lo conozco. Caudal, que también es dato, lo conozco. Y los 0,094 que obtuve recién. Todo es al cuadrado. Y eso me da una pendiente por fricción igual a 0,019 metros partido por metro, o lo que también muchas veces pueden encontrar como J, ¿ya? Como pérdida de carga unitaria. Recuerden sí que si estamos viendo un canal, un perfil, la solera o el fondo debiera ser S sub 0, el pelo de agua en azul, y debiera tener la línea de energía constante. Pero resulta que la línea de energía por pérdida por fricción tiene una pendiente, y esa pendiente se conoce como SF. ¿Qué es lo que pasa en el escurrimiento normal? Bueno, se iguala la pendiente del fondo con la pendiente por fricción para que exista el escurrimiento, porque la idea es que la pendiente del fondo sea igual o mayor a la pendiente por fricción para que pueda ejercerse el movimiento de la masa, no del flujo de agua. En este caso, el agua lo que estaría demostrando, y es lo que vamos a tratar de comprobar que es lo que está pasando, debiera ir aumentando en su altura. Entonces, si se fijan, ya con respecto a la pendiente por fricción es mucho menor a lo que estoy perdiendo, que lo que se estaba generando como pendiente de fondo, que el primer tramo era aproximadamente 0,002. 0,002. Eso era el tramo inicial. Ya, entonces con eso obtuvimos entonces la pendiente por fricción, que es la línea roja, que no tiene que ver con la pendiente del fondo, ojo con eso. La pendiente del fondo me va a dar o me va a entregar la pendiente de la solera. Si lo veo o lo expreso como SF, me va a entregar la pendiente por fricción. Y esto se genera cuando hay condiciones anormales, que en este caso es como un remanso, que el nivel de agua va a ir variando a medida que uno avanza. Porque el nivel de agua con la pendiente debiera mantenerse igual en toda la distancia, ya que es un escurrimiento normal. HN aquí, HN acá.
Pero resulta que acá hay un delta. Va aumentando un poquito. Entonces la altura normal ya no se mantiene constante en el pelo de agua. Hay una diferencia. ¿Ya? Entonces, ahora, en esta condición, voy a tener el número de flow. Número de flow al cuadrado. Q cuadrado por B al cubo y por G. Bueno, sabemos que T, en este caso, o B, que es el pelo de agua a la superficie, va a ser igual a los 0,3 más 2 por Z, que es 1. Y ahora en este caso I, que son los 0,4 metros, que corresponde a la altura del fluido inicial. Por lo tanto, E vale 1,1. ¿Ya? El A, o el área, corresponde a los 0,3 más 0,4 por 0,4. Como Z vale 1, no aparece acá expresado por si acaso. Entonces el área vale 0,28 metros cuadrados. Con esos datos yo puedo obtener directamente entonces ahora el flow al cuadrado. 0,1, B vale 1,1, el área vale 0,28 al cubo y G. Eso me da un número de flow de 0,05, digamos que 11. Se me acabó el momento. ¿Qué es lo que hago ahora o qué voy desarrollando ahora? ¿Qué es lo que va a pasar en el trayecto? Recuerden que de y a dx, el diferencial, según las ecuaciones que vimos en la materia, es igual a la pendiente S sub 0 menos a la pendiente por fricción, y a 1 partido por el flow cuadrado. A eso corresponde de y a dx. Y de y a dx, bueno, el delta y al final es un delta, corresponde a I2 menos I1. Y eso ser expresado igual a x2 menos x1 por todo esto. Entonces yo puedo despejar el valor de la altura siguiente, es decir, el valor de I2, sabiendo I1, sabiendo cuánto es x2 menos x1, y los valores de las pendientes. Y 1 vale los 0,4.
vale este delta X. ¿Recuerdan cada cuántos metros me pidieron medir la distancia? Bueno, al final recuerden que es cada 20 metros, por lo tanto es 20 menos los 0, por lo tanto el delta X va a ser 20 metros. La pendiente inicial, S sub 0, que vale 0,02, el SF, que es 0,0019, por lo tanto se reemplazan esos valores, que es 0,002 y el SF 0,00019, ¿sí? Y abajo es 1 menos el número de Freud al cuadrado. Ya me faltó el cuadrado. Al cuadrado. Y eso corresponde a este valor. Haciendo eso, al final I2 es igual a 0,438 metros. Y resulta que el I1 era 0,40 metros, que fue el inicial, el que me dieron como dato. Este de acá. Por lo tanto, si se fijan ustedes en un delta de 0 a 20 metros, un delta X de 20 metros, la altura que llevaba de agua de 0,4 pasó a 0, casi 44, 0,438. Entonces mi flujo se elevó, aumentó. Y cada vez que yo voy a ir aumentando mi flujo, voy a ir cambiando la altura. Y esa altura me cambia el área, la sección transversal. Si me cambia la sección transversal, va a ir variando la velocidad. Si varía la velocidad, va a ir variando el número de flow. Por lo tanto, en cada trayecto que me están pidiendo estudiar, que son a los 20 metros, a los 40, a los 60, 80 y a los 100, voy a tener variaciones. Por lo tanto, en cada tramo voy a tener que hacer lo mismo. Por ejemplo, en el tramo de estudio ahora de 20 a 40 metros, mi altura inicial ahora no va a ser 0,4, va a ser 0,438. A esos 0,438 yo le saco el número de Freud. Bueno, en realidad no debiera para qué sacar el número de Freud. La verdad que saco simplemente el área por el radio hidráulico, ¿ya? Es decir, lo que tengo que obtener nuevamente es el SF, la nueva pendiente. Y una vez que tengo la nueva pendiente, saco el número de Freud al cuadrado. Porque al final tengo que ocupar esta ecuación que está aquí en rojo una y otra vez. Y para irla ocupando necesito obtener el CF, la pendiente por fricción, y necesito obtener el Freud al cuadrado. Entonces ese paso es repetitivo y lo tengo que hacer cada vez que necesite generar un nuevo delta X. Y para todos los tramos de estudio, el delta X va a valer 20, porque al final es el tramo X2 menos X1. Es decir, si sigo avanzando hacia allá, el próximo tramo de estudio de los 40. Y para el nuevo tramo, este va a valer X2 y este va a ser el X1. Es decir, 40 menos 20, delta X 20 nuevamente. Y el I1, para el nuevo caso, va a ser los 0,438. Y así de esa forma, con cada dato voy a ir aumentando y voy a ir obteniendo los valores de qué es lo que va pasando adelante con el flujo.
tener el nuevo I y el nuevo I a otro delta X. Y así sucesivamente. ¿Claro hasta aquí, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, qué Profe, bueno. Dígame. no sé si terminó. Sí. Le quería pedir si puede explicar la prueba. Yo en verdad no me he podido meter y me quería meter mañana y creo que es mejor que la explique usted para poder entenderla mejor. No sé si puede. Es que ahí está el problema. Lo que pasa es que obviamente es una prueba. Ya requiere obviamente que ustedes se dedican y se puedan meter a ver de qué se trata. Si usted no se ha Profe, pero dedicado, en todo caso lo decía bien general, que la leyera y explicara un poco para entender mejor, pero bien general, nada más allá en todo caso. ya, mira, en realidad que está súper bien explicado. Incluso les indiqué una tabla que tienen que llenar para hacerlos paso a paso. Y es bien similar a lo que vimos ahora. Bien similar. No es igual, pero es bien similar. Ya. Archivo. Ya, nosotros ahora vimos un tipo de método, ¿ya? Que sirve para calcular la diferencia de altura o el remanso que se llama, que es la diferencia del nivel de agua o la superficie de agua a medida que se va avanzando. Yo en el taller de proyecto que corresponde a nota de prueba, les explico el método directo por paso. ¿Qué me indica este? Que en este método toda la longitud del canal con flujo gradualmente variado, porque va variando, no es normal. El escurrimiento va a variar a medida que avanza. Se divide en subtramos cortos a partir del control, es decir, donde está la medición. Y se calcula la profundidad del agua en una sección partiendo de la profundidad del agua en la sección de control y se prosigue etapa por etapa, tomando como base la profundidad del agua que se ha calculado. Es un método simple aplicado a canales prismáticos. Se puede plantear la ecuación de la energía en dos puntos. Aquí lo que hago es plantearle la ecuación de la energía, ya como la hemos visto en clase, en ambos puntos, en 1 y en 2. Y en el esquema o en la figura que aparece ahí como tramo de canal, aparecen los niveles de energía o qué es lo que vale cada uno de los niveles de energía. ¿Se puede validar? No. Por ejemplo, S sub 0 por delta X, ¿ya? Equivale a una altura. SF por delta X equivale a una altura. Y son las mismas pendientes que vimos recién. Pendiente por fricción, pendiente de fondo. Y aparece el nuevo término que vendría siendo la pendiente del agua, pero que en realidad la pendiente del agua se va a ir dando sola a medida que vayamos calculando cada punto de I2, nuevo I2. Entonces lo que se hace es calcular tramos delta X. Igual que lo hicimos ahora que calculamos los primeros 20 metros, después se calcula de los 20 a los 40, ya es el mismo procedimiento. Para obtener un delta X, ya, o para resolver el delta X, en este caso, se puede resolver de la siguiente forma. El delta E, que son los niveles de energía, se dividen en la resta de las pendientes, donde es la energía específica, ¿ya? Y obviamente se supone que los alfa que aparecen acá son igual a 1, ¿ya? Por lo tanto,
no inciden en la ecuación. ¿Qué es lo otro que tienen que tener en consideración ahora con respecto al método directo por paso? Es que aparece este término de SF que corresponde a un gradiente promedio. Y ese gradiente promedio se calcula de la siguiente forma. Pendiente por fricción 1 más la pendiente de fricción 2 dividido en 2. Y esos son los diferentes SF que se le van dando, porque usted va a iniciar un tramo, o va a estudiar un tramo, va a resultar con un tramo final de pendiente. Y ese tramo final de pendiente va a ser el inicial del otro, del siguiente tramo, ¿ya? Del siguiente delta X. Para poder calcular eso tiene que generar la siguiente tabla. Profe, Donde va la altura. Sí, diga. sobre eso mismo, en la columna de SO menos SF, ¿el SF que se ocupa es el gradiente medio o el que está a la izquierda? ¿Cuál? ¿Ese? Ese es Sí, SF. 1. Ese es el medio. sí, o sea, la columna de la derecha del gradiente medio dice SO menos SF, pero ¿cuál de los dos se ocupa? Ese me quedó como duda, para restar. En el tramo siguiente, hizo usted. Claro, o sea, se ocupó el gradiente de energía medio o el que obtuve para el tramo. Perdón. Acá. S sub 0 menos SF es para poder obtener este valor. ¿Ya? S sub menos SF. Por lo tanto, el que tiene que ocupar usted es el medio, porque ese medio corresponde al promedio que se va a generar con respecto a la pendiente que analizó en el tramo anterior, más el tramo que viene o que está volviendo a estudiar. Por lo tanto, ese SF que aparece acá corresponde a ese. ¿Ya? Porque se ocupa el promedio para poder obtenerlo. Por lo tanto, Ya, ese de profe. ahí corresponde al medio. Y este CF que aparece ahí como gradiente de energía es el que le dio por estudiar ese tramo. ¿Ya? Pero ese solamente le va a servir como dato para obtener el siguiente. Y Ya, el profe. resto del delta lo va despejando de los valores de S, por ejemplo, y de ese mismo. Y los datos caudal, los que aparecen acá. No es tan complicado, chiquillos. La verdad es que no es tan complicado. Pero es cosa de que se metan un poquito nomás y ahí les va a resultar todo fácil. Ahora, si tienen dudas mayores, por correo, ningún problema. Ya, profe, muchas gracias. Profe, la Semana Santa, la semana del 18, y usted Pasa. igual va a contestar correo, ¿y hasta qué día? La semana del 18, sí, mientras pueda contestar, obviamente lo voy a hacer. Si yo igual trabajo, tengo que trabajar igual. Así que mande el correo nomás y yo se lo respondo. Obviamente traten de Ya, no profe, enviarlo el muchas viernes. gracias. El viernes y el sábado y el domingo. Envíelo antes. Ya chicos, están liberados. Que estén muy bien, cuídense. Listo, profe, gracias. Chao, Chao, profe. profesor, que esté bien. Chao Gracias, chicos. profe. Chao, profe, Chao, gracias. hasta luego.